A veces, para algunos, es más fácil enterrarte viva que compartir lo que creen que les pertenece. Hola, soy Ángela Robles, tengo 74 años y vivo en Morelia, Michoacán. Hoy decidí romper el silencio porque mi alma ya no aguanta cargar con esta traición. Me arrebataron la dignidad, la libertad, y hasta fingieron mi muerte. Todo por una casa. Quiero que escuches mi historia porque nadie está a salvo del egoísmo, ni siquiera de tus propios hijos. Si alguna vez sentiste que te pagaron con desprecio después de haberlo dado todo, esta historia es para ti. Antes de empezar, te pido que te suscribas, le des like a este video y me dejes un comentario si alguna vez tu familia te falló de una forma que nunca esperaste. Porque lo que voy a contarte te va a helar el corazón. Pasé meses encerrada, sin que nadie supiera que seguía viva, mientras mi familia lloraba falsamente mi muerte y se repartía mis cosas. Pero no me quedé callada. Y por eso estoy aquí, lista para contarte cómo sobreviví a la peor traición de mi vida. Amanecí, como casi todos los días, con el corazón inquieto. El silencio en esta casa ya no me da paz. Me recuerda que algo muy profundo se quebró dentro de mí. Vivo con doña Estela desde hace 6 meses, en una casa pequeña pero cálida, llena de plantas, de ollas de barro colgadas en la cocina y de ese aroma a canela y café recién hecho que tanto me recuerda a mi infancia. No es mi hogar de siempre, no. Pero al menos aquí nadie me obliga a fingir que estoy muerta. Me miro en el espejo cada mañana y todavía me cuesta creerlo. Tengo 74 años. Me llamo Ángela Robles. Y según los papeles que mis propios hijos firmaron, yo ya no existo. A veces me siento como un fantasma que camina entre los vivos, alguien que fue enterrado en vida por las personas que más amó. Porque eso hicieron mis hijos, Ernesto y María Eugenia. No solo me dieron la espalda, me borraron del mundo como si yo fuera un estorbo, como si los años que pasé cuidándolos, defendiéndolos, sacrificándome por ellos, no hubieran valido absolutamente nada. Te juro que nunca imaginé vivir algo así. Uno piensa que las historias de traición, de hijos ingratos, les pasan a otros, a los que no cuidaron bien, a los que no dieron amor. Pero yo les di mi vida entera. Los crié sola desde que su padre, Alberto, falleció hace más de 30 años. Me partí el lomo vendiendo tamales en la calle, lavando ajeno, bordando a mano para poder darles una escuela, una casa, una vida mejor. Y cuando por fin crecieron, cuando creí que vendrían a cuidarme como yo los cuidé, solo vinieron por lo que podían quitarme. Aún me cuesta dormir tranquila. Hay noches en que me despierto sobresaltada, pensando que vuelvo a estar encerrada, que vuelven a cerrarme la puerta con llave, que me vuelven a decir, es por tu bien, mamá. Pero aquí, en esta casa sencilla con paredes color mostaza y cortinas de flores, tengo al menos el consuelo de la verdad. Aquí nadie me oculta. Aquí puedo decir mi nombre en voz alta sin que eso le moleste a nadie. Doña Estela, mi vecina de toda la vida, fue quien me rescató. Ella sospechó desde el principio que algo no estaba bien. Siempre venía a verme. Y cuando un día no abrí la puerta y nadie contestó el teléfono, no se conformó con la versión de que me habían internado. Ella sabía que yo jamás me iría sin avisar, que jamás abandonaría mi casa así nada más. Ella fue la primera que notó el olor raro en el ambiente. No era la muerte, era la mentira. Recuerdo perfectamente el día que me mostró la esquela. Habíamos logrado sentarnos en la cocina en un momento en que la cuidadora, que en realidad era una vigilante disfrazada, había salido a comprar víveres. Estela sacó del bolso el periódico del día anterior y lo puso frente a mí. Mis manos temblaban mientras leía mi propio nombre escrito con tinta negra. Ángela Robles, viuda de Gómez, Cuepde. Más abajo, un texto decía: su familia le recordará siempre con amor y gratitud. Misa de cuerpo presente. Parroquia San José, viernes 10 a.m. Me quedé muda. Ni siquiera pude llorar en ese momento. Fue como si algo se desprendiera de mi alma. Me sentí flotando, como si de verdad me hubiera muerto. Pero no, estaba viva. Y esa era la parte más dolorosa. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se convierte una madre amorosa en una molestia tan grande que hay que hacerla desaparecer?
Todo empezó, supongo, el día que tuve esa caída. No fue gran cosa, un resbalón en el baño, pero me golpeé la cadera y me costó levantarme. María Eugenia llegó muy preocupada, casi como si estuviera esperando una oportunidad para intervenir. Me llevó al hospital, habló con los médicos, me llevó a su casa un par de días y luego, con la excusa de resguardarme mejor, me devolvió a mi propia casa, pero ya no sola. Ahí apareció la cuidadora, una mujer callada, dura, que me trataba como si fuera una carga. María Eugenia me dijo que era por seguridad, que necesitaba a alguien conmigo 24/7. Y yo, ingenua, acepté. Incluso firmé unos papeles. Por si pasa algo, mamá, necesitamos poder representarte legalmente, me dijo. Yo confié, siempre confié. Pero poco a poco mi mundo se fue cerrando. El teléfono desapareció. El timbre dejó de sonar. Nadie me visitaba. Y cuando me asomaba por la ventana, veía a mis vecinos confundidos, murmurando, como si no entendieran por qué ya no salía, por qué ya no sonreía, por qué ya no saludaba como antes, hasta que supe la verdad, hasta que leí mi nombre en esa página impresa y entendí que para el mundo yo estaba muerta. Me dolió más que cualquier caída, más que cualquier golpe. Porque ese papel no era solo tinta, era la firma de mi sentencia, el anuncio de que mis hijos me habían enterrado viva con tal de quedarse con lo que tanto me costó construir. No sé cómo tuve fuerza para seguir. Tal vez fue la rabia, tal vez el amor propio que me quedaba, o tal vez fue Estela, que con sus manos arrugadas y su voz firme me dijo, «Esto no se queda así, Ángela. Tú vas a luchar. Y aquí estoy. Contándote esto, no para que me tengas lástima, sino para que sepas que la traición existe, que a veces viene en forma de beso en la frente y de promesas vacías, y que aún así podemos alzar la voz. Ahora quiero que sepas cómo empezó todo, cómo era mi vida antes de esta pesadilla, porque para entender el dolor, también hay que entender el amor que lo precedió. Antes de que todo se rompiera, yo era feliz. No una felicidad perfecta ni de novela, pero sí una paz sencilla, de esas que se sienten cuando el alma está tranquila. Vivía en mi casa de siempre, esa que construimos con Alberto poco a poco, con sacrificios y sueños. Era una casa de una sola planta, con jardincito al frente, paredes de adobe pintadas de blanco y un portón de fierro que yo misma mandé a hacer cuando los niños aún eran pequeños. Aquel hogar tenía historia. En ese comedor les enseñé a mis hijos a comer con modales. En ese cuarto, que después quisieron vender, les conté cuentos para dormir. En la cocina, donde las paredes ya tenían grasa vieja y aroma de comino, hacíamos tamales juntos cada diciembre. Ernesto era más travieso, siempre se robaba los chiles antes de tiempo. María Eugenia, más seria, más callada, pero siempre a mi lado con su delantalito blanco. Fueron años duros, no lo niego. Cuando Alberto murió de un infarto, apenas tenía 44 años. Yo tenía 41 y 2 hijos que dependían de mí para todo. No había tiempo para llorar. Tuve que salir a la calle a vender comida, bordar por encargo, limpiar casas ajenas. Recuerdo que había días en los que llegaba tan cansada que me dormía sentada en la silla de la cocina. Pero al verlos dormir, tan tranquilos, yo sentía que valía la pena. Siempre fui de carácter fuerte, pero de corazón blando. Nunca permití que me faltaran al respeto, pero tampoco les negué nada. Les compré libros, les pagué la escuela. Cuando Ernesto dijo que quería estudiar administración, vendí mi anillo de compromiso para ayudarle con la inscripción. Cuando María Eugenia se enamoró de un muchacho que la hizo sufrir, la recibí con los brazos abiertos, sin reproches, cuando regresó llorando. Fui madre, padre, enfermera, maestra, todo. Lo di todo. Y por muchos años pensé que ellos me amaban igual. En los cumpleaños me llevaban flores. En Navidad me hacían videollamadas si no podían venir. Me decían, «Mamá, tú eres nuestra reina». Y yo me lo creía. Me sentía cuidada, protegida, aunque cada vez venían menos, aunque cada vez hablaban más del testamento, del terreno, de lo que un día quedará. Yo prefería no escuchar esas partes. Cerraba los ojos. Me decía a mí misma que lo hacían por amor.
no por interés. Hubo un día que se me quedó grabado. Fue mi cumpleaños número 70. María Eugenia organizó una comida en casa. Invitaron a algunos familiares, trajeron mariachis, me regalaron un rebozo precioso. Y entre brindis y canciones, Ernesto dijo una frase que en su momento me pareció un chiste. Brindemos por nuestra madre, la mejor administradora que nos dejó una casita lista para heredar. Todos rieron. Yo también. Pero ahora esas palabras me suenan como una advertencia, como una pista que no supe leer a tiempo. Después de ese día, las visitas fueron disminuyendo. Me llamaban menos. Solo aparecían cuando necesitaban algo, que si un préstamo, que si un papel, que si querían ver cómo estaba la propiedad. Me preguntaban si ya tenía todo en orden, si había pensado qué hacer si me pasaba algo. Yo les decía que estaba bien, que no pensaba morirme todavía. Y ellos sonreían, pero no era una sonrisa dulce. Era de esas que uno no sabe explicar, pero que duelen, como si detrás del afecto hubiera un cálculo. Mi rutina era simple. Me levantaba temprano, preparaba café, regaba mis plantas. Por las tardes, me sentaba en la banqueta con doña Estela a platicar. Ella me contaba de sus nietos, de sus dolencias. Yo le contaba de mis recuerdos. Me gustaba mirar el atardecer desde el patio trasero, donde Alberto plantó un naranjo que aún daba frutos cada año. Era mi forma de hablar con él, de sentirlo cerca. Nunca fui una mujer rica, pero me sentía afortunada. Tenía mi casa, mi salud y la idea, aunque equivocada, de que mis hijos me querían. Había guardado algo de dinero, no mucho, pero suficiente para vivir con dignidad. Pensaba que cuando llegara el momento, podría envejecer tranquila, en la casa donde crecieron mis hijos, con mis plantas, mis memorias, y quizá algún día mis nietos corriendo por el pasillo. Pero nada de eso pasó. Cuando María Eugenia empezó a hablar de cuidarme, de ver por mi futuro, lo interpreté como amor. Cuando Ernesto me trajo unos papeles para revisar, creí que era por mi bienestar. Fui tan confiada, tan inocente. Pensaba que había criado personas agradecidas, conscientes de todo lo que les di. Si tan solo hubiera sabido lo que planeaban, si tan solo hubiera sospechado que sus visitas tenían fecha de caducidad, tal vez me habría protegido. Pero no. Yo era la madre que aún pensaba que con amor todo se solucionaba, que bastaba con haber dado todo para que te cuidaran cuando ya no puedes sola. Qué ingenua fui. Ahora, al recordar esos días, me doy cuenta de que la traición no empieza con un golpe. Empieza con ausencias, con frases disfrazadas, con preguntas incómodas sobre qué pasará después. Y uno, por amor, las deja pasar. Uno, por no querer ver lo malo en sus propios hijos, se tapa los ojos. Y cuando por fin los abre, ya es tarde. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue un domingo por la tarde. Ernesto había venido a visitarme después de casi 3 meses sin aparecer. Llegó con una sonrisa fingida, un pan de nata de la panadería donde solíamos ir cuando él era niño, y una carpeta en la mano. Me abrazó, me dijo, «Mamita, ¿cómo estás?», y me miró con una mezcla de prisa y ansiedad. Yo estaba feliz. Pensé que vendría a compartir un rato, que quizás hablaríamos de sus hijos, que me contaría de su trabajo. Pero no. Apenas nos sentamos en el comedor, sacó unos papeles y dijo, «Mamá, quiero hablar contigo de algo importante. Es por tu bien. María Eugenia y yo hemos estado preocupados por ti». Ya esas palabras me hicieron temblar. Esa forma de decir, «hemos estado preocupados», me sonó más a estrategia que a cariño. Le ofrecí café, como siempre, pero él lo rechazó. «Vamos directo al grano», dijo, como si estuviéramos en una oficina, no en la casa donde él creció. «Queremos que firmes un poder legal. Solo es para que podamos representarte si te llegara a pasar algo. Nada grave. Es algo preventivo». Yo no entendía mucho. Ernesto siempre hablaba con términos legales porque trabajaba en una oficina de gobierno, pero nunca me había propuesto algo así. Me mostró una hoja llena de letras pequeñas. Había palabras como cesión, usufructo, representación total. Me mareé un poco. Le pregunté si no sería mejor llevarlo con un abogado.
¿No confías en tus propios hijos?, me dijo, con una mirada que no supe interpretar en ese momento. Y ahí fue la primera decepción, porque esa frase, dicha con una voz baja, casi dolida, me obligó a afirmar. Me sentí culpable. Pensé que estaba siendo injusta, que tal vez, en efecto, yo era una anciana terca que no quería aceptar ayuda. Así que firmé, sin leer, sin preguntar, solo confiando. Esa noche no pude dormir bien. Había algo en su mirada que no me dejaba en paz. Y a la mañana siguiente, cuando llamé a María Eugenia para preguntarle sobre los papeles, su respuesta me dejó aún más confundida. «Ay, mamá, no te preocupes. Tú solo descansa. Nosotros nos vamos a encargar de todo». ¿Encargarse de qué? ¿De mí? ¿De la casa? ¿De mi vida? A los pocos días, María Eugenia llegó con una mujer que se presentó como enfermera. Dijo que se llamaba Carla. Era joven, seria, de pocas palabras. Me dijo que estaba allí para ayudarme, porque mi estado de salud requería vigilancia. Me enojé. Les dije que no era necesario, que podía valerme por mí misma. Pero María Eugenia insistió con la misma frase. «Es por tu bien». Y así empezó todo. Primero desapareció mi teléfono. Se cayó y se descompuso, me dijeron. Después, mi tarjeta bancaria no funcionó en la tienda. Cambiaron el chip, me dijeron. Luego, dejaron de llegarme cartas, notificaciones, recibos. Todo se hará en línea, dijeron. Cada día me sentía más desconectada del mundo. Carla no me dejaba salir sola. Me seguía a todos lados. Y cuando doña Estela venía a visitarme, la atendía a ella en la puerta, diciendo que yo estaba descansando o indispuesta. Una tarde, me animé a preguntarle a Carla si podía ir al centro, a comprar unas cosas que necesitaba. Me miró sin expresión y dijo, «Lo tengo que consultar con la señora María Eugenia». Esa frase me paralizó. ¿Consultar qué? ¿Desde cuándo necesitaba permiso para salir de mi propia casa? Empecé a sentirme como una prisionera. Cada vez que quería ver mis papeles, mis cuentas, mi identificación, todo estaba guardado. María Eugenia decía que era para que no los perdiera. Ernesto decía que yo ya no debía preocuparme por esas cosas. Pero yo sentía que me estaban robando la vida poco a poco. La gota que derramó el vaso fue un día que intenté llamar a mi hermana Clara desde el teléfono fijo. Marqué su número de memoria, pero no había tono. Pensé que era una falla. Cuando vino un técnico al vecindario, le pedí que revisara mi línea. Me dijo que el teléfono estaba desconectado desde adentro, desde la caja del módem. Fue ahí cuando supe que no era un error. Era intencional. Esa noche lloré como hacía años no lloraba. Lloré de miedo, de rabia, de confusión. Empecé a pensar si acaso estaba perdiendo la razón. ¿Estaba exagerando? ¿O realmente mis hijos me estaban escondiendo algo? Fui a mi recámara, abrí la gaveta donde siempre guardaba mis cosas personales y encontré que mis papeles ya no estaban ahí. Mis escrituras, mi acta de nacimiento, mi póliza del seguro médico. Todo había desaparecido y ahí me rompí. Me senté en la cama, en silencio, con las manos temblando. Escuché a Carla hablando por teléfono en la sala, riendo, y supe que ya no tenía el control de mi vida, que todo lo que fui, todo lo que construí, estaba en manos de otros, y esos otros eran las personas que más amaba. Ese fue mi primer gran quiebre, el primer golpe que no venía del destino, sino de mi propia sangre. Durante semanas viví en una especie de niebla emocional. No quería aceptar lo que estaba empezando a entender. Me aferraba a la idea de que todo era un malentendido, que mis hijos no podían estar haciéndome eso. Me repetía una y otra vez, tal vez están exagerando por preocupación, tal vez yo estoy siendo paranoica. Pero cada día las señales se hacían más claras, más difíciles de ignorar. Intentaba convencerme de que Carla estaba ahí por mi bien, aunque me siguiera hasta el baño, que María Eugenia solo quería ayudarme, aunque no me dejara hablar con nadie sin su aprobación, que Ernesto me amaba, aunque cada vez que hablábamos, lo único que le interesaba era si me sentía lúcida o si estaba tomando mis pastillas, como si buscaran justificar algo.
Mi cabeza era un campo de batalla. Una parte de mí gritaba que algo estaba muy mal, que debía hacer algo, escapar, pedir ayuda. Pero otra parte, más vieja, más cansada, más maternal, me decía: «No, Ángela, son tus hijos, no pueden estar haciéndote esto», porque aceptar la verdad era aceptar que me habían traicionado. Y eso dolía más que cualquier encierro. Había días que me levantaba creyendo que todo había sido una pesadilla, que al abrir la puerta vería a mis vecinos, a doña Estela, a los niños jugando en la calle. Pero al mirar por la ventana solo encontraba el mismo paisaje estático y silencioso. El mundo seguía allá afuera, pero para mí era como si ya no existiera. Empecé a observar más, a escuchar con más atención. Cuando Carla hablaba por teléfono, siempre usaba un tono frío, como si yo no estuviera presente. La escuché una vez decir: «Ya está controlada, no tiene a quién llamar». Esa frase me caló profundo. ¿Controlada? ¿Yo? ¿En qué momento pasé de ser una madre a ser un problema bajo control? Intenté hablar con María Eugenia. Le pedí que me explicara por qué no tenía acceso a mis cuentas, por qué nadie me visitaba, por qué no podía salir sola. Ella, con una sonrisa vacía, me respondió: «Mamá, tú estás muy frágil. Nosotros sabemos qué es lo mejor para ti. Solo descansa, no te estreses». Quise gritar, pero no lo hice. Me quedé en silencio, porque todavía, en el fondo, había una voz que me decía: «Es tu hija, no puede ser mala». Y así me hundía más y más en la negación. El aislamiento comenzó a afectarme. Me sentía sola, incluso rodeada de gente. Carla estaba siempre cerca, pero no me hablaba más de lo necesario. Su presencia era como una sombra, fría, impenetrable. Me hacía sentir incómoda en mi propia casa. Llegué a pensar que tal vez yo era la exagerada, que tal vez sí necesitaba supervisión. Comencé a dudar de mí misma. Me convencía de que la memoria me fallaba, que quizá no firmé ningún poder legal, que mis hijos tenían razón. Me miraba en el espejo y ya no reconocía a la mujer que veía. Los ojos apagados, la piel más flácida, la voz temblorosa. ¿Era esta la mujer fuerte que crió 2 hijos sola? Pero algo dentro de mí seguía resistiendo. A escondidas, buscaba información. Trataba de recordar dónde había guardado mis papeles. Cuando Carla salía, abría gavetas, cajas viejas, cualquier rincón donde pudiera haber una pista. Todo había desaparecido. Mis escrituras, mi testamento, mis ahorros, todo. Una noche, escuché una conversación por teléfono que me heló la sangre. Carla le decía a alguien: «Sí, ya estamos listos. En cuanto se publique, no habrá marcha atrás». No supe a qué se refería, pero sentí que era algo irreversible, algo que estaba por pasar y que me dejaba fuera del mundo. Y ahí empecé a quebrarme. Me sentaba en la cama con la mirada perdida. No hablaba, no comía, me dolía el alma. Empecé a recordar a mi esposo, Alberto. Me preguntaba qué pensaría él si me viera así, si sabría que los hijos que tanto amamos eran capaces de hacer esto, si me reprocharía no haber visto las señales antes. Comencé a escribir en un cuadernito escondido detrás de unos libros. Era mi única forma de mantenerme cuerda. Escribía lo que veía, lo que escuchaba, lo que sospechaba. Necesitaba dejar un registro, algo que probara que yo no estaba loca, que sí estaba viva, que aún existía. Me aferraba a los recuerdos buenos, a los domingos de risas en la cocina, a las navidades con olor a ponche y buñuelos, a los abrazos de mis hijos cuando eran pequeños. Cerraba los ojos y me repetía: «No pueden ser ellos». Algo los hizo cambiar. Tal vez la vida los endureció. Tal vez yo fallé en algo. Y esa era otra lucha: culparme. Me culpaba por confiar, por no poner límites, por ceder siempre, por amar demasiado. Porque a veces creemos que el amor incondicional nos protege, pero no. A veces nos deja indefensos. Entonces, una mañana, mientras Carla estaba ocupada en el patio, me atreví a revisar su bolso. Lo hice con miedo, con culpa, pero también con desesperación. Encontré una copia de mi acta de defunción. Una hoja oficial, sellada,
con mi nombre completo y una fecha de muerte. La fecha era de la semana anterior. Me temblaron las piernas. Me senté en el suelo. Toqué esa hoja como si quemara. ¿Ya me habían matado? ¿Para quién? ¿Con qué fin? Me encerré en mi cuarto con esa hoja. La doblé y la guardé en mi cuadernito. Y esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la calle, y sentí que algo dentro de mí finalmente se encendía. Era miedo, sí, pero también era rabia. Era dignidad. Porque si ya me habían dado por muerta, entonces no tenía nada más que perder. Después de encontrar esa copia de mi acta de defunción en el bolso de Carla, todo cambió. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ya no había lugar para la negación, solo para el horror. Esa hoja era la prueba de que mis hijos no solo habían mentido, me habían enterrado viva. Para el mundo, yo ya no existía. Legalmente, mi voz no tenía peso. Yo era un fantasma en mi propia casa. La mañana siguiente fue distinta. Ya no sentía miedo, sino una especie de vacío helado. Caminé por la casa como si fuera una desconocida. Toqué los marcos de fotos en las paredes, esos que mostraban momentos de felicidad, cumpleaños, graduaciones, vacaciones, y me preguntaba cuándo se rompió todo. ¿En qué momento pasé de ser el corazón de la familia a convertirme en un estorbo que había que desaparecer? Lo más duro fue la soledad, porque aunque Carla estuviera ahí, y María Eugenia o Ernesto aparecieran esporádicamente, yo estaba sola. No había nadie que me escuchara de verdad, nadie que me mirara a los ojos con amor, con preocupación sincera. Y esa soledad era como una cárcel sin barrotes, pero con muros invisibles hechos de silencio, de abandono, de traición. Intenté hablar con Carla, mostrarle que yo sabía. Le pregunté, con voz firme, por qué tenía una copia de mi acta de defunción. Al principio lo negó. Me dijo que era un error, que yo estaba confundida. Pero cuando le mostré la hoja, su rostro cambió. Su expresión se endureció. No dijo nada más. Solo me arrebató el papel y lo guardó en su bolso sin ninguna explicación. Ese gesto me rompió. Ya no se molestaban en fingir. Ya no necesitaban convencerme de nada, porque para ellos yo ya estaba acabada. Los días siguientes fueron más fríos. Carla ya no hablaba casi nada. Me servía la comida en silencio, vigilaba mis movimientos y cada vez que intentaba usar el teléfono o acercarme a la reja, encontraba trabas. La puerta principal tenía un nuevo candado. La ventana del patio, un cerrojo desde afuera. Ya ni siquiera podía abrirla sin ayuda. Lo peor era la sensación de abandono, porque no era solo físico, era emocional. Ernesto y María Eugenia no volvían a hablarme. No respondían a mis preguntas. No me miraban a los ojos cuando venían. Solo revisaban papeles, firmaban cosas, daban órdenes a Carla y se iban. Una tarde, mientras barría la sala como pretexto para moverme, escuché desde el pasillo una conversación entre ellos. No sabían que estaba cerca. Ernesto decía: «Con esto, la venta está casi lista. Solo falta el notario. En un mes ya nos libramos de todo». Y María Eugenia respondió: «Ya era hora. Mamá ya no entiende nada. Solo está ocupando espacio». Esa frase, «solo está ocupando espacio», me desgarró. ¿Cómo podía una hija hablar así de su madre? ¿La misma niña que abrazaba mi pierna cuando tenía miedo? ¿La que lloraba en mis brazos cuando le rompieron el corazón? Caí al suelo sin darme cuenta. Se me doblaron las piernas. Sentí que todo giraba. No por la edad, no por enfermedad, sino por el dolor. Ese dolor que no se ve en radiografías, pero que se siente como una punzada en el alma. En esos días, doña Estela fue mi único vínculo con el mundo. Logré hablar con ella una vez, por la ventana del baño que daba al patio trasero. Le lancé una nota envuelta en una bolsa de plástico, amarrada a un calcetín. Le pedí ayuda. Le conté todo. Ella, con sus 80 años, no dudó. Me hizo una seña con la mano y me dijo en voz baja: «Aguanta, Ángela, yo te voy a sacar de ahí». Pero aún con esa luz de esperanza, la soledad me pesaba. Me sentía invisible. Me dolía la espalda,
la cabeza, los recuerdos. Me dolía la traición. Me dolía recordar cómo soñaba con ver a mis nietos crecer en esa casa y ver que ahora esa casa era una trampa, una jaula. Empecé a escribirle cartas a Alberto. Las escondía en mi almohada. Le contaba todo, como si él pudiera leerme desde donde estuviera. Le pedía perdón por haber fallado en proteger lo que construimos juntos. Le decía que tenía miedo, pero que no me rendiría, porque todavía me quedaba dignidad. Aunque me la hubieran intentado arrebatar, esa soledad me transformó. Me hizo más fuerte, porque cuando no tienes a nadie más, aprendes a sostenerte con tus propias manos. Aprendes a escucharte, a confiar en tu instinto. Y mi instinto me decía, esto no va a terminar así. La mañana que doña Estela me lanzó una nota por debajo de la reja del patio, supe que la esperanza todavía vivía. Era una hoja de papel doblada muchas veces, casi como una piedrita. Dentro, en letras torpes pero firmes, decía: voy a buscar un abogado. No te preocupes, pero aguanta. Necesito pruebas. Toma nota de todo. Ya hablé con alguien de confianza. Esa nota fue como una bocanada de aire después de estar sumergida por semanas. Lloré al leerla, no de tristeza, sino de alivio. No estaba sola. Alguien creía en mí. Alguien sabía que yo no estaba loca, que seguía viva y que todo esto era una injusticia monstruosa, que aunque mis hijos hubieran cerrado todas las puertas, una ventana seguía abierta, y esa ventana era doña Estela. Ese día me sentí distinta, como si una chispa se hubiera encendido dentro de mí. Volví a sentirme persona, ser humano, mujer. Ya no era solo una sombra en mi propia casa. Desde entonces comencé a escribir todo en mi cuadernito con más orden. Ya no era solo una terapia, ahora era una estrategia. Anotaba fechas, frases, detalles de lo que escuchaba. Escribía lo que me daban de comer, los medicamentos que Carla me obligaba a tomar, las veces que me negaban ver televisión, hablar por teléfono, salir al patio. Me obligaba a recordar detalles, aunque me doliera la cabeza, aunque mis manos temblaran, porque entendí que la memoria sería mi arma más poderosa. También me volví más atenta. Empecé a fingir cansancio cuando me sentía fuerte, a actuar distraída cuando estaba alerta. Si Carla creía que me estaba debilitando, mejor, que se confiara, que pensara que ya no podía. Porque mientras más me subestimara, más margen tenía yo para moverme. Una tarde, desde la misma ventana del baño, logré pasarle a Estela una copia de una hoja que había recuperado del bolso de Carla. Una lista de bienes a nombre de la difunta Ángela Robles. Estaba hecha para presentarla ante una notaría. La copié a mano y la escondí entre servilletas dobladas. Cuando Estela la tomó, me miró con lágrimas en los ojos. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Lo vamos a lograr. Pasaron varios días sin noticias, pero yo ya no era la misma. Empecé a comer un poco mejor, a cuidar mi mente. Volví a cantar en voz baja por las mañanas, a pesar del encierro. Me levantaba temprano para asomarme al patio, a ver el cielo, a sentir aunque fuera un poco de aire fresco. Carla me observaba con suspicacia, pero no decía nada. Pensaba que me estaba resignando, pero en realidad me estaba preparando. Y entonces, una mañana, escuché el plan. Estela vino con un técnico de gas que fingía revisar instalaciones. En realidad, era un conocido del abogado con quien ella había hablado. Me dejó una nota dentro de su gorra que colocó junto a la reja del patio trasero. Decía: el lunes a las 11 saldremos por el patio. Tendremos cámara, testigos y apoyo legal. No hagas ruido. Estaremos contigo. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. Solo pensar en salir, en correr, en volver a la calle, al mundo, me parecía un sueño imposible. ¿Y si fallaba? ¿Y si Carla me descubría? ¿Y si me volvían a encerrar en un lugar peor? Pero no podía rendirme, no ahora, no después de todo lo que había soportado. La noche del domingo no dormí. Me quedé vestida, con el cuaderno en el regazo, las cartas para Alberto y una foto de mis hijos cuando eran niños. Esa imagen, tan inocente, tan lejana,
era lo único que todavía me dolía mirar, porque aún en medio de todo, seguía amándolos, pero sabía que el amor, a veces, también necesita distancia y justicia. Guardé mis papeles en una bolsita, escondida en mi bata. Me despedí mentalmente de cada rincón de la casa, de la cocina donde hice miles de comidas con amor, del sillón donde me sentaba a coser, del patio donde jugaban Ernesto y María Eugenia cuando eran pequeños. No sabía si volvería a ver ese lugar, pero sabía que no podía seguir siendo mi prisión. Llegó el lunes. Carla salió como de costumbre a hacer compras para la semana. Eran las 10:40. Mi corazón se aceleró. Me lavé la cara, recité un Padre Nuestro y caminé al patio como quien camina al borde de un abismo. Estela ya estaba ahí, fingiendo que barría con una escoba vieja. El técnico apareció minutos después, con una cámara colgada del cuello. Dijo en voz baja: «Ahora, Ángela, vamos». Salté la reja como pude, con ayuda, con torpeza, pero con coraje. Me lastimé la rodilla, pero no me importó. Cuando mis pies tocaron la calle, sentí una ráfaga de libertad recorrer mi cuerpo. Me sujetaron fuerte. Me cubrieron con un rebozo. Caminamos rápido hasta la camioneta que esperaba a la vuelta. Me subieron y partimos. Yo temblaba. No podía hablar. Solo lloraba. Lloraba como si cada lágrima sacara un pedazo de dolor. Estaba libre. Libre. Doña Estela me tomó la mano en el asiento trasero de la camioneta, me la apretó fuerte y me dijo: «Ya pasó lo peor, Ángela. Ahora te vamos a ayudar, lo prometo». Y por primera vez en meses creí en esa promesa. Cuando salí de esa casa, no solo crucé una reja, crucé una línea invisible entre el miedo y la dignidad. Mi corazón todavía latía como tambor, pero en mi interior algo había cambiado. Ya no era la mujer atrapada, confundida, rota por dentro. Era una mujer que, aunque herida, había decidido pelear por su verdad. Nos dirigimos directo a la oficina del abogado que doña Estela había contactado. Se llamaba licenciado Zamora, un hombre mayor, de voz tranquila, con ojos firmes y una forma de hablar que te hacía sentir segura. Apenas me vio, me estrechó la mano con respeto y me dijo: «Señora Ángela, usted no está sola. Vamos a revertir esta injusticia. Pero necesito que me cuente todo, con calma, con detalle». Y así lo hice. Le mostré mi cuaderno. Le entregué las notas, las copias, la lista de bienes falsamente reclamados por mis hijos. Le conté sobre el encierro, sobre la cuidadora que me vigilaba, sobre el acta de defunción. Él me escuchó sin interrumpirme, tomando apuntes, asintiendo de vez en cuando. Al terminar, me miró con una mezcla de admiración y pesar. «Esto es gravísimo, doña Ángela. Lo que hicieron no es solo inmoral, es ilegal. Estamos hablando de falsificación de documentos, usurpación de identidad, fraude y privación ilegal de la libertad». Yo no entendía todos los términos, pero sus palabras me daban fuerza. Por primera vez en meses, sentí que mi historia iba a tener eco, que alguien me iba a creer, que ya no era un fantasma. Zamora se puso manos a la obra de inmediato. Habló con una juez que conocía, activó un recurso legal para suspender cualquier operación sobre mi casa y pidió una orden para comparecer a Ernesto y María Eugenia ante las autoridades. Mientras tanto, me ayudó a restablecer mi identidad legal, ya que oficialmente estaba muerta. Tuvimos que iniciar un proceso para revivir a Ángela Robles en el registro civil. Era irónico. Para el gobierno, yo era un número más en el archivo de fallecidos. Para mis hijos, era solo un obstáculo retirado del camino. Pero yo estaba ahí, respirando, con el alma herida, sí, pero viva, y dispuesta a que se hiciera justicia. Las primeras semanas fueron duras. Teníamos que probar que la firma en ciertos documentos era falsificada, que el acta de defunción había sido tramitada con engaños, que yo había sido privada de mi libertad. Para eso, los testimonios eran clave. Y ahí entró doña Estela, junto con varios vecinos que declararon haber notado mi desaparición repentina. Uno incluso testificó que Ernesto le confesó, en una borrachera, que ya no tenían que preocuparse por la casa de la viejita. El punto de quiebre llegó el día de la audiencia preliminar.
Era la primera vez que volvería a ver a mis hijos cara a cara. Cuando entré a la sala, me temblaban las piernas. Iba acompañada del abogado y de doña Estela, que no me soltaba la mano. En la otra esquina estaban ellos: Ernesto con la mirada baja, María Eugenia con cara de piedra. No dijeron una palabra. No me miraron. Fue como si siguieran intentando convencer al mundo, y a sí mismos, de que yo no existía. El juez les pidió que explicaran cómo tramitaron mi acta de defunción, cómo accedieron a mis cuentas, cómo intentaron vender la casa. No supieron responder. Tropezaban con sus propias mentiras. Mi abogado presentó los documentos, las grabaciones, las pruebas que habíamos recolectado. Cada palabra que salía a la luz era una estaca más en esa verdad que ellos quisieron enterrar. Y entonces vino el momento que nunca olvidaré. El juez me pidió que hablara. Me puse de pie, con el corazón latiendo como tambor. Respiré hondo y les hablé. No solo a él, les hablé a mis hijos. Yo los amé con todo lo que tenía. Les di mi vida, les enseñé a caminar, a hablar, a no rendirse. Les cuidé la fiebre, les limpié las lágrimas, les defendí del mundo. Y ustedes me enterraron viva. No sé si algún día entenderé por qué, pero lo que sí sé es que no me van a callar, no me van a borrar, porque sigo viva. Y no por ustedes, sino a pesar de ustedes. María Eugenia rompió en llanto. Ernesto no levantó la cabeza. El silencio en la sala era absoluto, y en ese instante supe que algo se había roto también dentro de ellos. Quizá el disfraz, quizá la culpa, quizá el peso de sus propios actos. El juez ordenó medidas cautelares inmediatas: suspensión de toda acción sobre mi casa, investigación por fraude y una orden de restricción para que no pudieran acercarse a mí durante el proceso. Salí de esa sala caminando más erguida. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había hecho lo más difícil: mirarlos a los ojos y decir mi verdad. Pensé que lo más duro había pasado cuando salí de aquella audiencia. Pensé que al enfrentarlos, al poner las cartas sobre la mesa, al mostrar al mundo que seguía viva, todo comenzaría a calmarse. Pero lo cierto es que la verdad no siempre trae paz. A veces trae más preguntas. Una semana después del juicio inicial, el licenciado Zamora me llamó para decirme que había encontrado algo extraño revisando los documentos notariales que Ernesto y María Eugenia habían presentado para vender mi casa. Me citó en su oficina y al llegar me recibió con el ceño fruncido, el rostro más serio que de costumbre. «Doña Ángela, necesito que vea esto», dijo, abriendo una carpeta con varias hojas. Entre ellas había una carta firmada por un supuesto médico que había emitido un certificado de defunción. El problema era que ese médico no existía. Zamora había verificado su cédula profesional y comprobó que era un número inventado. Además, los papeles estaban llenos de irregularidades: fechas tachadas, firmas inconsistentes, sellos mal colocados. No solo era fraude, era una operación meticulosamente planeada. Pero eso no fue lo más sorprendente. Entre los documentos también apareció una autorización de acceso total a mis cuentas bancarias, firmada por alguien más, una mujer llamada Laura Gutiérrez, una supuesta representante legal que figuraba como intermediaria entre Ernesto y el banco. Y ese nombre, al principio, no me decía nada, pero cuando Zamora mostró una foto, me quedé helada. Laura era una excompañera de secundaria de María Eugenia. Yo la había visto en mi casa una vez, hacía años, en una reunión familiar. Recordaba su risa estridente y cómo me evitaba con la mirada. Y ahora ella era parte de la red que me había intentado desaparecer. Ese fue el momento en que entendí que mis hijos no actuaron solos, que hubo otras manos, otros ojos, otros cómplices, personas que me conocían, que sabían que yo estaba viva, y que aún así participaron en ese teatro macabro. No era solo traición familiar, era una conspiración. Esa revelación me sacudió más de lo que imaginé, porque hasta entonces, en el fondo, quería creer que mis hijos se habían dejado llevar por la desesperación, por un mal consejo, por presión económica. Pero al ver lo meticuloso del plan, ya no podía justificar nada. Zamora fue claro conmigo. Me dijo que, legalmente,
El caso se estaba fortaleciendo. Con la participación de un tercero, Laura, había un elemento agravante: asociación delictuosa. Eso podía significar penas más severas, embargos e incluso prisión preventiva para mis hijos si se comprobaba que actuaron con dolo. Pero yo no pensaba en castigos. No aún. Mi cabeza seguía tratando de entender por qué. ¿Por qué alguien que me debía la vida podía planear mi muerte simbólica con tanta frialdad? ¿Cómo se llega a un punto donde lo material vale más que el vínculo de sangre? Una tarde, mientras caminaba con doña Estela por el jardín de su casa, le confesé lo que más me pesaba. No me duele tanto perder la casa. Me duele haber perdido a mis hijos mucho antes de darme cuenta. Ella me miró con tristeza. Me acarició la mano y dijo: Ángela, los perdiste el día que empezaron a verte como un estorbo. Tú solo tardaste más en aceptarlo. Tenía razón. Pero el universo, en medio del caos, tenía una sorpresa más. Días después de aquella conversación con el abogado, se celebró una segunda audiencia, esta vez para validar legalmente mi existencia. Parecía absurdo, pero era necesario. Revivir legalmente a Ángela Robles. Fue un acto burocrático, lleno de sellos, firmas y preguntas, pero también fue profundamente simbólico. Era como volver a nacer, con 74 años y una vida que había sido arrancada por ambición. Salí de ese lugar con mi nuevo CURP, mi acta de nacimiento reimpresa y un documento que decía: rectificación administrativa por error en el registro de defunción. Me sentí rara, aliviada, pero también cansada. Era como volver a levantar los cimientos de mi identidad, paso a paso, firma por firma. Y fue entonces cuando ocurrió lo más inesperado. Afuera del juzgado, mientras doña Estela y yo nos despedíamos de Zamora, un joven se nos acercó. Tendría unos 20 años. Tenía el cabello oscuro como Ernesto y una mirada que me resultaba familiar. Se detuvo frente a mí, nervioso, con un papel en la mano. ¿Usted es Ángela Robles? Sí, respondí, algo desconcertada. Soy Luis Fernando, su nieto. No supe qué decir. Me quedé helada. Él continuó. Soy hijo de Ernesto. Nunca supe lo que pasó. Mi papá me dijo que usted se había ido a vivir a otro estado, que ya no quería ver a nadie. Pero cuando vi su historia en internet, cuando la escuché hablar en el video, supe que me habían mentido. No pude evitar llorar. Lo abracé con torpeza, como si tuviera miedo de que se rompiera. Él me abrazó con fuerza, como si necesitara ese contacto para llenar años de ausencia. Perdón, abuela. Yo no sabía. Pero ahora quiero conocerte. Quiero que me cuentes tu historia. No todos en esta familia pensamos como mi papá. Ese momento fue un regalo. En medio de la tormenta, un rayo de luz, un lazo nuevo, una semilla que quizás, con el tiempo, florecería. No recuperé a mis hijos, pero gané un nieto, un joven que decidió buscar la verdad por sí mismo, que eligió el amor sobre la lealtad ciega, que quiso reconstruir un puente, cuando todo lo demás parecía en ruinas. Y ese, aunque no lo esperaba, fue el mayor milagro de todos. Nunca pensé que llegaría a esta edad cargando una historia como esta, una historia que parece sacada de una película triste, pero que es tan real como las arrugas en mis manos, como los silencios que ahora llenan mis recuerdos. Y sin embargo, aquí estoy, viva, rota en algunas partes, sí, pero entera en mi dignidad. Después de todo lo que viví, el encierro, la traición, la lucha legal, la resurrección burocrática, el reencuentro inesperado con mi nieto, me he pasado los días preguntándome, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento mis hijos dejaron de verme como su madre y comenzaron a verme como una propiedad? Y aunque no tengo todas las respuestas, hay algo que he aprendido. El amor sin límites puede cegarte, y el silencio ante las pequeñas faltas abre la puerta a grandes traiciones. Toda mi vida creí que amar significaba dar sin esperar, perdonar sin cuestionar, ceder por el bien de la familia. Y no me arrepiento de haber sido así. Pero hoy entiendo que también se necesita firmeza, que poner límites no es falta de amor, sino una forma de protegerlo. Durante años permití comentarios sutiles,
bromas incómodas sobre lo que pasará con la casa, preguntas disfrazadas de preocupación sobre mis cuentas. Pensé que eran cosas sin malicia, pero eran semillas, semillas de un pensamiento peligroso, que yo ya no era útil, que ya no importaba lo que quería, que mi vida estaba en cuenta regresiva y que solo era cuestión de esperar. Y no es cierto. Ningún ser humano deja de tener valor por envejecer. Ninguna madre se convierte en una carga por vivir más de lo esperado. Ninguna casa debería ser más importante que la persona que la habitó. También aprendí que no se puede obligar a nadie a amarte. Que hay hijos que se pierden en el camino, y no es culpa de quien los crió. Que a veces el corazón de una madre ama más de lo que la otra parte puede devolver. Y eso duele, pero se sobrevive. Al principio me costó aceptar que no iba a tener una reconciliación como las que uno ve en los libros, que no iba a haber lágrimas sinceras, ni pedidos de perdón, ni abrazos en silencio. Porque mis hijos, al menos por ahora, no lo reconocen, no lo enfrentan, no lo sienten. Siguen en su versión, justificando lo injustificable. Tal vez algún día les llegue la conciencia, tal vez no. Yo ya no los espero. Y eso, para mí, también fue un aprendizaje, porque una madre puede amar sin condiciones, pero no debe olvidar que también es mujer, persona, ser humano con dignidad. Yo me perdí en el papel de mamá tanto tiempo que cuando mis hijos me quitaron ese lugar me sentí vacía. Me costó recordarme quién era más allá de ellos, pero lo logré. Poco a poco, recordé que me gusta bordar, que disfruto cuidar plantas, que amo ver películas antiguas y escribir cartas largas. Volví a escribir, no solo en el cuaderno donde anotaba lo que pasaba, sino cartas para mí misma. Cartas donde me hablaba con amor, donde me perdonaba, donde me abrazaba en papel. Fue una forma de reconstruirme. Conocí a personas nuevas, gente que nunca me juzgó por mi historia, que me creyó desde el primer momento. Personas que me ayudaron a tramitar mis papeles, que me llamaron por teléfono solo para preguntarme cómo amanecí. Y también me reencontré con quienes sí estuvieron siempre, como Estela, que arriesgó su tranquilidad por salvarme. Y claro, está Luis Fernando, mi nieto, un joven que me devolvió la fe en la familia. Desde que nos reencontramos, viene cada semana a visitarme. Me trae pan dulce, me enseña cómo usar el celular, me escucha con paciencia. Me dijo que quiere estudiar Derecho, que quiere defender a personas como yo, que su papá lo obligó a callar, pero que ya no tiene miedo. Eso me hizo llorar. No de tristeza, sino de gratitud, porque a veces, cuando la rama se pudre, una hoja nueva puede salvar el árbol. Hoy me miro en el espejo y me veo distinta. Tengo las mismas canas, las mismas manos con manchas del tiempo, los mismos pasos lentos. Pero también tengo algo más: fuerza, conciencia, orgullo, porque no todas las mujeres se atreven a hablar. No todas logran salir de un encierro impuesto por la traición. No todas sobreviven a una muerte simbólica. Pero yo sí. Y si lo logré, es porque entendí que mi historia no se terminaba donde otros querían que acabara. Por eso hablo, por eso grabo este mensaje. Por eso quiero que quien escuche esto sepa que su voz importa, que su verdad tiene peso, que aunque te quiten todo, mientras tengas el valor de decir, aquí estoy y sigo viva, nadie puede borrarte. Y si tienes hijos ingratos, si sientes que ya no eres vista, si notas que solo te buscan por lo que tienes y no por lo que eres, abre los ojos. Protégete. No por rencor, sino por respeto a ti misma. Yo aprendí que merezco amor, pero también merezco paz, y que no tengo que elegir entre ser madre y ser libre. Hoy, mientras termino de contar mi historia, sentada frente a esta vieja mesa de madera, con una taza de té humeante y el corazón en calma, me doy cuenta de algo que nunca antes había podido decir con claridad. He sobrevivido a mi propia muerte. Y no me refiero a una muerte simbólica solamente. No. Hablo de una desaparición real, de un borrado legal, emocional y social que me hicieron mis propios hijos, y del cual logré volver. No fue fácil. Y todavía hay días en que la sombra del pasado me alcanza.
Sueños donde me vuelvo a ver atrapada entre esas paredes, escuchando a Carla trancar la puerta desde fuera. Pesadillas donde Ernesto y María Eugenia ríen mientras reparten mi herencia, creyendo que ya no existo. Pero luego despierto, abro los ojos, y ahí están los pájaros en la ventana. El olor del pan recién hecho por Estela, y la voz de Luis Fernando llamándome abue desde el patio. Y entonces sé que estoy viva, y que no me borraron. No hay victoria completa. No hay justicia que repare por completo lo que se rompe cuando alguien a quien tú trajiste al mundo decide tratarte como un mueble viejo. Pero hay algo más fuerte que la justicia legal. La justicia del alma. Esa que uno se da a sí misma cuando elige no hundirse, cuando elige reconstruirse a pesar de todo. He aprendido que el verdadero final feliz no siempre tiene reconciliación ni perdón inmediato. A veces, el final feliz es simplemente poder dormir sin miedo, poder decir tu nombre en voz alta sin que te tiemble la voz, poder escribir tu historia sin censura. Ahora vivo en una casa modesta, pero llena de vida. No tiene los muebles finos ni el jardín grande de antes, pero tiene lo que necesito: espacio para respirar, plantas que crecen sin miedo, paredes que no escuchan gritos falsos ni esconden secretos. Tiene a Estela, mi amiga de toda la vida, con su sabiduría de mujer firme, con sus refranes sabios, con su capacidad infinita de dar sin pedir nada a cambio. Y tiene a Luis Fernando, ese nieto que llegó como un rayo de sol en medio del invierno. Con él he descubierto que los lazos familiares no siempre vienen en línea recta. A veces se tuercen, a veces se rompen, pero también pueden volver a nacer en otras ramas. Luis me escucha. Me pregunta por mi infancia, por sus tíos cuando eran niños, por mi esposo Alberto. Me ayuda a escribir mi historia para que quede guardada, para que otras personas mayores no pasen por lo que yo pasé. Y es que esa es otra cosa que aprendí. Mi historia no es solo mía. Es de todas esas mujeres mayores que han sido olvidadas, burladas, manipuladas. De esas abuelas que un día fueron el corazón de una casa, pero que ahora nadie visita. De esas madres que dieron todo y un día se encontraron solas, no por accidente, sino por decisión de sus propios hijos. A ti que estás escuchando esto, quiero hablarte directo al corazón. Si tienes a tu madre viva, cuídala, llámala, escúchala. No solo para saber si necesita algo, sino para que sepa que sigue importando. No esperes que falte para arrepentirte. No dejes que el ego, la prisa o la ambición te cieguen. Una madre vale más que cualquier herencia. Y si no la tienes contigo, honra su memoria siendo alguien que no traiciona. Y si tú eres esa madre, esa mujer mayor que siente que ya no tiene voz, que el mundo la empuja al olvido, mírate al espejo. Ve esa piel marcada no como una prueba del tiempo, sino como la evidencia de todo lo que has resistido. No estás sola. Y aunque tu familia te haya fallado, tú sigues siendo digna, valiosa, necesaria. Yo estuve en el fondo. Estuve donde ya nadie me escuchaba. Donde me quitaron hasta el derecho a existir. Pero aquí estoy, con la cabeza en alto, no porque todo haya terminado perfecto, sino porque yo elegí no desaparecer. A veces me preguntan si perdoné a mis hijos. No sé si la palabra es perdón. No tengo odio, pero tampoco quiero volver a compartir la mesa con quienes me trataron como un estorbo. Mi corazón está en paz porque hice lo que tenía que hacer, porque no dejé que me destruyeran, y esa paz es suficiente. Cierro esta historia con una promesa a mí misma. Nunca más callaré para complacer a nadie. Nunca más permitiré que el amor sea excusa para el abuso. Nunca más seré invisible. Mi nombre es Ángela Robles. Tengo 74 años. Me dieron por muerta, pero sigo viva. Y si estás escuchando esto, es porque la verdad tiene una voz que nunca muere. Gracias por acompañarme. Gracias por creer. Gracias por estar.